Reino de este mundo, Alejo Carpentier. Lausana, Suiza, 1904. París, 1980. Novelista, narrador y ensayista cubano con el que culmina la madurez de la narrativa insular del siglo XX, además de ser una de las figuras más destacadas de las letras hispanoamericanas por sus obras barrocas como El Siglo de las Luces. Alejo Carpentier. Sobre su biografía existen varias lagunas y contradicciones dada la desigualdad de información de la que se dispone. Según el propio autor, nació en La Habana, fruto del matrimonio de un arquitecto francés y una pianista rusa, y se formó en escuelas de Francia, Austria, Bélgica y Rusia. Tras su muerte, sin embargo, se empezó a documentar una muy distinta biografía que sitúa el nacimiento del autor en Suiza, procedente de una familia humilde que emigró a Cuba instalándose en el pueblo de Alquizar, donde el futuro escritor trabajó como repartidor de leche. Lo que sí está fuera de dudas es que Carpentier inició su carrera literaria en simultáneo con la musicología, su otra vocación de toda la vida en la dirección de la revista Carteles entre 1924 y 1928. Además colaboró en la fundación de la revista Avance en 1927. En 1928 fue encarcelado bajo la dictadura de Gerardo Manchado y a la salida huyó de la isla. Regresó a ella tras un exilio en París de prácticamente una década. De este periodo fue su primera obra, En Seu Jean Bao, publicada en 1933, aunque al parecer la escribió en 1927, una novela de temática negra con la que Carpentier inauguró su carrera como escritor. En 1944 se trasladó a Caracas, donde vivió varios años dedicándose al periodismo radiofónico y ejerciendo también como profesor universitario y columnista en diarios y revista, mientras realizaba una interesante difusión de la música contemporánea. Luego de una temporada en Haití, regresó a Cuba tras la revolución liderada por Fidel Castro y Che Guevara en 1959 y ocupó varios cargos oficiales hasta 1966. Fue nombrado embajador en París, donde permaneció hasta sus últimos días. La obra de Alejo Carpentier, su actividad literaria, aunque iniciada en 1933, no tuvo continuidad hasta 1944, año en que vio la luz una compilación de cuentos titulada Viaje a la Semilla. Escribió también antes de su siguiente novela un ensayo titulado La música en Cuba, 1946. Finalmente, en 1949, apareció uno de sus trabajos literarios más emblemáticos, El reino de este mundo, un ejercicio de excelente rigor histórico, como serán en adelante la mayor parte de sus obras, en el que Carpentier narró un episodio del surgimiento de la República Negra de Haití. Precisamente en el prólogo de esta novela, el autor expuso la tesis que definía lo real, maravilloso, expresión sinónima de realismo mágico, que tendría mayor fortuna para Carpentier. El realismo puro, que así ha caracterizado las primeras décadas de la narrativa hispanoamericana, es capaz de reflejar la riquísima complejidad del continente. De ahí la necesidad de integrar lo real con lo fantástico, lo mítico o lo alegórico. Además de su primer teorizador, Carpentier fue junto con el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el venezolano Arturo Uslar Pientri, uno de los precursores del realismo mágico, tendencia que marcaría la producción de parte de los autores del MOM de los años 60, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, con Cien años de soledad, 1967, como obra culminante. El reino de este mundo es una de las obras más importantes del escritor cubano Alejo Carpentier. La narración es en tercera persona, las narraciones son sucesivas, además de evocar a la imaginación del lector provocando los sentimientos y las sensaciones que a través del texto tocan a los personajes y los envuelven en una relación mágica entre las pasiones, deseos, la región y ritos africanos. El reino de este mundo es una novela histórica que relata los acontecimientos vividos antes, durante y después de la independencia de Haití en 1757 y 1826,
Entre sus características se encuentran hechos reales, aunque los personajes principales sean inventados. Reina de este mundo, publicada en 1949. El Reino de este mundo es una novela corta dividida en 4 partes que presenta el contexto histórico de Haití hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a través de los ojos de Tionel, un esclavo negro. Cada una de sus partes está dedicada a un personaje importante de las revoluciones haitianas. La primera parte presenta a Tionel, un esclavo africano que trabaja en la hacienda de Monsieur de Lemar de Messy. Junto a él trabaja otro esclavo, Macandal, quien tras quedar manco por un accidente en un molino, se dedica a pastorear el ganado de su amo. En las llanuras aprende a reconocer todas las plantas venenosas y llegando el momento se fuga de la hacienda y utiliza sus conocimientos sobre aquellos venenos para desatar una epidemia que comienza por diezmar al ganado y luego a la población de los colonos. Cuando los franceses descubren que Macandal está detrás de aquella epidemia, lo persiguen por toda la llanura, pero no logran encontrarlo. En creencia de los esclavos que Macandal es un sacerdote vudú capaz de convertirse en cualquier animal y por eso se burla de los colonos con toda facilidad. Pocos años después, Macandal se materializa durante la celebración de la hacienda de los Dufresne e incita a los esclavos a rebelarse contra sus amos. Esta rebelión es reprimida rápidamente y Macandal es quemado vivo frente a una multitud de esclavos negros, aunque estos niegan su muerte y afirman que el sacerdote se metamorfosea en una ave e insecto para escapar y habitar entre ellos, esperando las condiciones sean propicias para una segunda sublevación. Al inicio de la segunda parte han pasado décadas desde la muerte de Macandal y Atinoel ha tenido 12 hijos con una de las cocineras de la hacienda. Una noche de tormenta, el protagonista participa junto a un gran número de esclavos de un ritual llevado a cabo por Bowman en la selva Caimán. Bowman es un sacerdote vudú de origen jamaiquino que revive las ansias de rebelión en la población esclava de la colonia francesa. Poco tiempo después, organizando por Bowman, los esclavos se sublevan contra sus amos, saquean las haciendas y matan a las familias blancas que no logran escapar. Tinoel participa del almacenamiento, saquea la casa de Monsieur Lenormand y viola y mata a su esposa. Sin embargo, la rebelión es neutralizada rápidamente y el gobernador de Ciudad del Cabo desea el exterminio total de los negros de la isla. Monsieur Lenormand de Messy logra salvar a un grupo de esclavos capturados que le pertenecen, entre los que se encuentra Tinoel, y se va con ellos a Santiago de Cuba, donde se entrega el juego y la bebida. Mientras Tinoel sirve a su amo en Cuba, la narración vuelve sobre la española y se focaliza en la figura de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón y casada con el general Leclerc, quien ha sido enviado allí por el proclamado emperador de Francia para recuperar la colonia francesa en la española. En la colonia, Paulina toma como sirviente a Soliman, un esclavo negro que desarrolla un amor desesperado por su ama. No obstante, la campaña de Leclerc fracasa. La isla es azotada nuevamente por un sinfín de enfermedades que el narrador atribuye a los conjuros de los sacerdotes vudú y que diezman a los ejércitos franceses. El propio Leclerc muere debido al contagio en la enfermedad. Durante su convalecencia, Paulina recurre a los medios para tratar de salvarlo, especialmente a los rituales vudú oficiados por su solícito sirviente, Soliman. Tras la irrecuperable pérdida, la hermana de Napoleón regresa a París. La tercera parte de la novela inicia con la vuelta de Tinoel, ya viejo, a la española. Años atrás en Cuba, a un Monsieur Lenormand perdió a todos sus esclavos jugando las cartas y murió en la mayor miseria. Tinoel conoció otros amos y consiguió luego su libertad. Cuando llega a la gran llanura, descubre que de la hacienda de su amo quedan solo ruinas, pero se sorprende al ver soldados negros patrullando la zona. Al seguirlos, llega al pueblo de Milot y descubre que el palacio de Saint-Zoy, que alberga la corte de Henry Christophe, el autoproclamado rey de Haití. Los soldados negros hacen prisioneros a Tinoel y lo fuerzan a trabajar llevando ladrillos desde Saint-Zoy hasta la Ferrier, una fortaleza maravillosa que el monarca ha estado construyendo durante los últimos 12 años con el objetivo de proteger la zona en caso de que los franceses
quieran recuperar aquella región de la isla. Henry Christoph es un rey tirano que somete brutalmente a la población de negros libres, por lo que Tinoel comprende rápidamente que las estructuras de poder finalmente no han cambiado tanto. Solo el amo es diferente y ahora los negros explotan a los negros. Cuando la Ferrier está prácticamente terminada, los soldados no vigilan tanto a los trabajadores y Tinoel puede escapar y refugiarse en las ruinas de la hacienda de su antiguo amo. Poco tiempo después, el pueblo de Henry Christoph se rebela contra el monarca y saquea el palacio y toda la región. Henry Christoph, viendo que su propio pueblo lo odia, se suicida en Sans-Souci. Su familia logra escapar, primero a la Ferrier y luego hacia Europa. En la cuarta parte de la novela se nos presenta a la familia de Henry Christoph viviendo en Roma. Entre ellos se encuentra Solimán, el antiguo sirviente de Paulina, luego de convertido en paje de Henry Christoph. De allí regresa a la llanura haitana, donde Tionel sigue viviendo en las ruinas de la hacienda. El viejo negro ha participado en el saqueo de Sans-Souci y está rodeado de objetos pertenecientes al palacio y al monarca. Utiliza incluso una casaca de Henry Christoph y anda por el campo hablando con los árboles, los animales y los campesinos, contando las viejas historias de Macandal. Sin embargo, aquella situación pacífica llega a su fin cuando un grupo de agrimensores comienza a medir y parcelar la llanura para entregarla a tareas de labranza. Tinoel es testigo de la llegada de campesinos negros, ahora sometidos a forzados por un gobierno republicano que los obliga a trabajar la tierra y entregar sus frutos, para escapar del nuevo sistema de gobierno que vuelve a someter a la población negra. Tinoel se transforma en animales e insectos como Macandal lo había hecho décadas atrás. Sin embargo, no logra hallar paz entre los animales y regresa a su forma humana, furioso al comprobar, llegado al término de su vida, que finalmente en la isla solo han cambiado las estructuras de poder, pero que la población negra sigue pobre y sometida. Tinoel arroja una maldición sobre aquellas tierras. Una enorme tormenta se levanta entonces y los vientos huracanados llegados del mar embisten contra la llanura, destruyendo lo que queda de las ruinas de la hacienda y borrando los restos de todas aquellas rebeliones. Tinoel desaparece en medio de la tormenta y no se vuelve a saber de él.